Buenos días. Son las 10:31 de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Esta es una edición más del programa En Contexto en esta mitad de semana, hoy miércoles 23 de abril. Y como ha sido la tónica desde el lunes que amanecimos con la noticia que da vuelta al mundo, que conmueve al mundo también y que tiene a personas sin duda alguna de muchas nacionalidades ya en ese lugar que usted puede ver en pantalla, quienes nos acompañan a través de la televisión y la señal en vivo desde el Vaticano, la plaza, la Basílica de San Pedro, justamente donde ya está el cuerpo del Papa Francisco, quien falleció el lunes anterior. Horas de la mañana allá en Roma, horas de la noche, inclusive domingo en la pura noche acá en Costa Rica. Muchísimas personas que ya se están acercando, lo decíamos desde la mañana, son filas, una fila muy gruesa que se hace, donde son muchísimas personas las que ingresan y tienen cuestión de segundos, ya sea si quieren tomar una foto, ya sea si quieren pues hacer una pequeña oración al momento de pasar frente al féretro del Papa Francisco. Es parte de lo que tenemos en este momento y que ya vamos a estar compartiendo también y comentando con todos ustedes. Bueno, si de casualidad alguno iba para Roma durante estos días y pues quiere comentarnos sobre esa experiencia que tal vez no era lo que esperaba, pero bueno, si ustedes van a estar por allá también, pues pueden comentarlo, y como lo hemos hecho durante estos últimos días, diferentes experiencias, encuentros que hayan tenido con el Papa Francisco, que hayan podido encontrárselo en alguna actividad a nivel internacional en la que ustedes pudieron participar, pues también todo eso nos interesa conocerlo. En esta mañana de miércoles, entonces, donde además de eso vamos a estar dando seguimiento a otros temas, por supuesto el volcán Poás, temas de política que vamos a estar analizando hoy y otros que tenemos entonces preparados desde acá hasta las 12 mediodía. Nuevamente el agradecimiento a todos por acompañarnos. Lorena Bogantes con ustedes y también por acá Angie Cantillo. Buenos días, Angie. Muy buenos días, Lorena, los compañeros en controles y por supuesto que a toda la audiencia, deseándoles que sea una bonita mitad de semana, que no sé por qué estas últimas semanas se me han ido tan rápido. Sí. De verdad que sí se me ha ido demasiado rápido. La anterior fue cortita y yo creo que esa colita de que se pase rápido la traemos. Y me parece que el mismo ajetreo de lo que ha sucedido en el Vaticano, lo que sucedió hoy, lo hablábamos en la mañana con el volcán Poás, entonces nos ha tenido muy movidos. No tenemos tiempo de... Definitivamente han sido días cargados de mucha noticia, muy movidos, pero bueno, el agradecimiento además para la audiencia que decide informarse con nosotros, que para nosotros es además un privilegio que nos elijan entre un mundo de opciones, que estén con nosotros. Muchísimas gracias. Sin duda alguna. Bueno, veíamos entonces lo que sucede allá en Roma, el funeral del Papa Francisco que se va a estar realizando el próximo sábado, el cuerpo del pontífice que va a estar ahí en la Basílica de San Pedro desde hoy. Se va a tener abierto hasta el viernes a las 8 de la noche, que es cuando ya se va a estar cerrando, pues para hacer todos los preparativos justamente para que se pueda desarrollar de la mejor manera, para que se pueda desarrollar incluso conforme lo dispuesto por el mismo Papa Francisco para su funeral. 10 de la mañana, hora de Roma, el sábado, 2 de la madrugada, hora de Costa Rica. Entonces todo esto pues lo vamos a estar, y ahí vamos a estar compartiendo constantemente a lo largo de este programa esa imagen de lo que se tiene allá en Roma. Veo en este momento, no sé si serán religiosas, tal vez Dani, si la podemos poner completa, pantalla completa, con un velo azul, me parece que deben ser religiosas. Sí, son religiosas las que están inclusive también pasando al otro costado. No sé si pues ya tendrían por ahí algún, no sé, si algún tipo de reunión o si se está dando algún trato preferencial a miembros de la iglesia, pero bueno, esta imagen también creo que está muy bonita y representa
justamente lo que se tiene en este momento en la Basílica. Pero bueno, Angie, vamos a repasar lo que ha sucedido aquí en nuestro país. Volcán Poás, que no se queda quedito. No me acuerdo cuál fue la expresión que usó un oyente, como el chiquito inquieto, algo así fue que decía un oyente en la mañana, ¿verdad? No se queda quedito. Definitivamente, además de que hoy despertó a los vecinos. Ajá. La primera erupción fue a las 5:30 de la mañana, con una pluma de 3.500 metros de altura. Luego se dio otra con un poquito menos de altura, unos 1.000 metros. Ha estado bastante activo la mañana de hoy. Por supuesto que las autoridades pues continúan la vigilancia que han estado haciendo durante ya varias semanas de rutina. Mantienen además las alertas, que por supuesto son importantes para que la gente tome en cuenta las precauciones, lo que no se debe de hacer, que es, creo yo, lo más importante, no exponga su vida al peligro, que de por sí ya los volcanes son casi que indescifrables. Cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede suceder, y si está tan activo de esta manera, mejor no se la juegue. Vamos a escuchar precisamente a don Cyril Müller, quien es vulcanólogo, que nos explica un poco a qué se debe esta constante actividad. Estos dos pulsos son parte de la actividad que estamos observando desde marzo, y se ve un aumento y bajo de la actividad. Estos pulsos en particular se observa después de un tipo de tapón y que acumula la presión y luego se libera de forma más eruptiva y más energética de lo que se había visto previamente. Pero estos pulsos, estas erupciones son parte de este ciclo eruptivo que empezó a mitad de marzo de este año. Bueno, entonces, Dani, no lo puse por ahí, pero no sé si lo podemos tener a mano, el video que nos compartía en la mañana de Homer, para poder ver justamente, porque fueron imágenes que sin duda alguna inundaron las redes sociales, que estaban describiéndose también, que personas que viven cerca, sí, yo creo que hay gente que ya tiene el celular listo y está pues constantemente viendo por la ventana, los que viven cerca principalmente. Hoy me levanté como que me levanté carrereada, he tenido la mañana carrereada toda la mañana desde que me levanté, entonces no había, siempre lo que hago es leer medios, repaso los medios. Sinceramente hoy no me dio chance, entonces ahí andaban citas médicas y demás, y vengo del gimnasio, me siento a desayunar y me pongo a ver redes sociales el montón de fotos, y yo, ¿serán fotos viejas o serán? Y sí, en efecto, era la nueva erupción. La gente ahora hay un ojo por todo lado con las cámaras que tenemos en nuestras redes sociales. Entonces, Angie, y los oyentes, porque fue uno de los oyentes que nos mandó una foto y nos dijo, vean, esto acaba de pasar, y en cuestión de segundos, en cuestión de segundos ya teníamos más imágenes. Este video también que nos llegaba de Homer Solano, que vive ahí en Poás, creemos que ha sido de los mejores que logramos tener, porque él captó el momento en el que empezó a subir. Parece que estuviera ahí, que estaba esperándolo, definitivamente. Y que estaba esperándolo. Sí, y el agradecimiento además a los oyentes por los reportes, porque claramente no podemos tener nosotros ojos en todo lado, así que le agradecemos a los oyentes que nos compartan siempre sus denuncias, sus noticias, videos, fotos, que son muy importantes. Bueno, vamos a pasar a otros temas. Les dábamos cuenta en la mañana del hallazgo del cuerpo del menor de 17 años, que recordemos había tenido un accidente acuático allá en Jacó, que lamentablemente no había podido ser localizado durante lunes, martes inclusive, y ya hoy miércoles fue en la madrugada, de hecho, cuando pues lamentablemente, y me imagino que de manera muy sorpresiva, es que se encuentra un cuerpo en la playa, y vamos a escuchar el detalle que recibe también la Cruz Roja en voz de Andrei Aguirre, quien es socorrista. Al ser las 12:19 de la madrugada, nos informan sobre el hallazgo de un cuerpo, esto en el sector del Hotel Casablanca en Playa Jacó. Al llegar al lugar, logramos confirmar que se trata del cuerpo del joven de 17 años desaparecido el pasado lunes acá en Playa Jacó. La escena y custodia del cuerpo quedan en responsabilidad de las autoridades competentes.
Bien, son las 10:41 de la mañana. Hacemos el repaso también por allanamientos que se dieron esta mañana. De hecho, nos estaban haciendo el reporte y teníamos con el corresponsal Alfonso, y sinceramente no recuerdo ahorita el apellido, nos estaba dando reporte allá en Sarapiquí sobre allanamientos que se estaban realizando en 2 casas, pues lo que mencionan ya desde el organismo de investigación judicial relacionado con tema de venta de droga, una investigación que habían iniciado los agentes judiciales hace un mes aproximadamente. Ya luego pues se recibe información confidencial sobre el tema de venta de droga tipo marihuana. Se realizan allanamientos. Hay una detención de un hombre de apellido Duarte, 19 años, a quien tenemos en pantalla, pero también el OIJ pedía colaboración porque hay 2 personas, es esta mujer y este otro hombre, que en este momento ustedes pues pueden observar, quienes están acompañándonos a través de la señal de televisión, pues el que está de espalda con el funcionario de OIJ es el detenido, y estas otras imágenes son las 2 personas que están pendientes por detener por parte de las autoridades, y lo relacionado entonces con allanamientos en Sarapiquí. Angie, también hubo allanamiento en Corredores, donde inclusive, bueno, hay 2 personas que fueron detenidas y hay uno que inclusive es funcionario también del INDER. Correcto, esto se debió a préstamos gota a gota, la detención como tal. Se detiene al prestamista y detienen a ese funcionario del INDER que al parecer habría participado como extorsionista para el cobro de ese préstamo gota a gota. De hecho, ya el INDER dio un pronunciamiento al respecto del funcionario que fue detenido. Ya les voy a leer por aquí porque literal es información que está en desarrollo. El INDER dice que reitera su compromiso con la transparencia de la función pública y rechaza categóricamente cualquier acto tendiente a violentar el ordenamiento jurídico costarricense, según dijo la institución por medio de un comunicado de prensa que hizo oficial hace pocos minutos. Dice que va a colaborar con las autoridades además para todo lo que necesiten para los trámites correspondientes y que quedan a disposición. Es lo que recientemente acaba de compartir el INDER luego de que se hiciera pública la detención de uno de sus funcionarios como aparente extorsionista para cobros de préstamos gota a gota. Y hay otras informaciones antes de ir ya a nuestra primera entrevista de esta mañana. Dábamos también información sobre un vehículo quemado que se encontró en Nicoya. Parte de la información preliminar que ha trascendido, y son imágenes que teníamos y que compartíamos, acá las tenemos, el vehículo totalmente quemado, no se podía identificar. Bueno, de hecho, Ángelo, ahorita no recuerdo, Ángelo nos había, ya se había dado cuenta de cuál era la marca, el vehículo, una motocicleta de la que tampoco teníamos más detalles. Al parecer, un Hyundai Accent, en efecto, gracias Ernesto, era el vehículo totalmente quemado allá en Nicoya. Parte de lo que se ha ido mencionando sería un taxista informal. El vehículo no era de él, pero el dueño habría llegado al lugar y habría identificado pues su mismo vehículo y también dicho a las autoridades quién era que andaba esto. También la otra situación es con respecto a carros que fueron robados. Esto fue algo que sucedió durante la mañana en Palmares, en Alajuela. Pues lo que se tiene preliminarmente en Zaragoza específicamente es que se dio un asalto a 2 viviendas, se sustraen varios artículos, 7 personas con armas de fuego logran sustraer entre diferentes cosas vehículos. Fue un Elantra color gris, un Toyota Rap también, un Hilux azul, un Tundra, que me parece que era el primero que veíamos también, bueno, diferentes vehículos, entonces que ya algunos de estos han sido encontrados y que fueron abandonados en otras partes, inclusive en otras localidades. Nuestro compañero fotoperiodista Wilber Hernández, de hecho, ya estuvo en uno de los lugares y más adelante nos va a tener más detalles. Uno
una situación más en desarrollo, una colisión múltiple, al parecer 3 vehículos, una persona prensada. Esto pues también para quienes anden por este lugar, esto es en San Rafael, en Tres Ríos, sentido San José Cartago. Para quienes anden por este lugar pues pueden contarnos si ya hay presas, si ya hay alguna situación. Otra colisión, ruta 32, kilómetro 25, colisión múltiple, al parecer sería una persona que estaba en estado de ebriedad. Así que esto es parte de lo que está sucediendo en este momento. 10:46 de la mañana. Vamos a hacer ahora contacto con nuestra primera entrevistada para hablar de política. La noticia del día en contexto. A 10:47 de la mañana ya estamos con nuestra primera entrevista del día. Se encuentra con nosotros doña Katia Benavides, quien es analista política y que además ya es de la casa, que siempre nos ayuda a entender un poco y a conversar. Usualmente está los lunes, pero el Papa nos hizo hacer un poco de cambio de agenda. Sí, doña Katia es la encargada de bajarnos a nosotros de la nave de la especulación en la que a veces solemos montarnos cada vez que hablamos de política. Doña Katia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Y además de bajarlos de la nueva especulación, también los traigo a la realidad los lunes de volver a semana laboral. Sí. Eso sí. Los lunes que cuesta un poquito arrancar, pero ya creo que ya venimos con baterías recargadas y además venimos con mucho que hacer porque esta semana ha sido caótica con respecto a la información, pero bueno, bendito Dios por el trabajo. Doña Katia, viene ya 1 de mayo, que está literalmente a la vuelta de la esquina. Hemos hablado mucho sobre la presidencia, pero también podemos conversar sobre la importancia de los jefes de fracción, que también deberán ser designados. Tal vez para quienes no tengan conocimiento o no están tan relacionados con el tema, podríamos incluso iniciar por explicar cuál es la importancia y el perfil en el que se fijan los diputados para decir, este sería un buen jefe de fracción. Vamos a ver, sí, en el marco del 1 de mayo también cambia la conformación, no solamente del directorio, sino de esta jefatura o subjefatura de fracción, que es una decisión que toman los diputados a lo interno de una reunión de fracción donde se ponen de acuerdo quién va a ser el vocero, quién va a ser el que da los puntos principales de negociación y esa agenda que tiene la fracción para poder avanzar en los temas y sacar la agenda de cada partido. Aquí lo muy relevante que tenemos que destacar es que nos encontramos en el último año de esta legislatura. ¿Y qué pasa? Estamos en campaña electoral. Entonces, el resto de quienes vayan a asignar como jefes y jefas de fracción para este último año, aún además de la vocería, de esa coordinación para crear viabilidad política entre las fracciones y poder construir una agenda para avanzar en la asamblea, tiene que dar un paso adicional para, además de avanzar en la agenda particular de las fracciones, poder diferenciarse de esa oferta electoral que están haciendo y, lo más importante, no contradecir estas decisiones que se toman en la formulación de las políticas públicas con las propuestas que el candidato o candidata de su partido esté llevando en la campaña electoral. Entonces ahora no solamente les va a tocar coordinar al interno de las fracciones con las demás fracciones, sino también con el partido y con la campaña que se avecina. ¿Cuáles fracciones ya tienen definido el jefe de fracción? Liberación Nacional, que se mantiene con don Óscar Izquierdo. Y las, Frente Amplio. Doña Rocío Alfaro. Y esas son las que están definidas hasta ese momento. Okay. ¿Por qué es en el marco del 1 de mayo? Porque estos jefes y jefas de fracción dan un discurso una vez que se hace la elección del directorio. Okay. Y usualmente, ¿en qué momento se decide? Porque no sé si más bien de estas dos fracciones fue una decisión tempranera. Normalmente son unas semanas previas,
al 1 de mayo, que hacen el anuncio. Normalmente también esto viene negociado con anterioridad. Casi podría decir que en la primera legislatura ya casi que tienen acomodadas las fichas para los otros 4 años. Okay. Pero siempre en el transcurso y en las coyunturas que se van dando, estas decisiones o estas negociaciones pueden cambiar. Los anuncios siempre las hacen un par de semanas antes, entonces es muy probable que al final de esta semana, entre hoy y mañana, o a principios de la próxima, ya conozcamos cuáles son los nombres de esas personas asignadas en las diferentes fracciones que faltan. Doña Katia, ¿cuál podría, no sé si podría ser, porque ya claramente si hay definidos 2, ya hay un perfil definido, pero no sé si desde afuera uno tiene la perspectiva de que la relación jefes de fracción con el presidente del Parlamento no a veces es tan fluida como se quisiera, sobre todo para el orden de prioridades, ¿verdad? No sé si los jefes de fracción son tan influyentes en eso o si va más bien dependiendo de quién sea presidente de cada una de las comisiones. Vamos a ver, donde hay un impacto importante de esa construcción de la agenda es en el plenario legislativo, y esto se ve todos los jueves a las 11 de la mañana, donde está asignada esta reunión de jefes de fracción con el presidente del directorio, donde construyen esa agenda para ver dentro del plenario. Hay que recordar que hay aproximadamente 400 proyectos de ley para primer debate. Entonces, en estas reuniones de los jueves, cada fracción lleva sus prioridades y acomodan una agenda que en las últimas semanas hemos visto que puede llegar hasta 60 proyectos de ley, pero verdad el avance ya en la discusión, cuando es así récord, son 20 proyectos. Aquí es donde se ponen ellos de acuerdo, pero avanzar dentro de la agenda de las comisiones es otro tema, porque se rige por el artículo 80 del reglamento, donde los proyectos tienen una vida real dentro de la comisión de 60 días con 60 días que se pueden ampliar. Entonces, la coordinación dentro de las comisiones, el rol que hace el presidente y el secretario, más bien es de definir cuáles audiencias se van a recibir en la comisión para cuáles proyectos de ley, pero el orden propiamente del orden del día de cada comisión se maneja especialmente por este tema de la fecha de vencimiento del proyecto. No se puede ampliar más de 120 días y esto libera la agenda, y cuando llega a ese punto de agenda el proyecto se tiene que votar. Si sale afirmativo pasa a plenario y si sale negativo se archiva. Pero son 2 manejos de orden del día diferentes. Las fracciones esperan, por así decirlo, también a ver cómo está el tema con quién va a presidir el Congreso, como para decir, bueno, no sé, en este caso, si se mantiene Rodrigo Arias, mejor designamos a tal como jefe de fracción. Si van a poner a tal otro, podríamos irnos con eso, por el tema de esta misma negociación. Sí, claro, eso tiene un impacto, y también tiene un impacto en la conformación de quién preside y quién está en la secretaría de cada comisión, y hay también un impacto importante en las conformaciones de las comisiones. Esto también puede variar, pueden haber cambios dentro mientras las fracciones mantengan representación en las comisiones. La persona puede cambiar, o sea, los mismos compañeros de fracción pueden cambiar de comisión, y esto sí influye a la hora de la negociación de los puestos del directorio. Me imagino que la respuesta es sí, pero ¿cómo lo podemos justificar también, o el impacto que pueda tener que para un diputado, más allá de haber sido parte de una fracción, ¿verdad?, poder decir y poner en su currículum, fui jefe de fracción durante tal periodo o fui subjefe de fracción? Esto también, usualmente quienes han sido jefes de fracción tienen como una catapulta hacia mejores puestos o un poco más de visibilidad a futuro. Vamos a ver, eso depende del ejercicio de esa labor.
¿verdad? Y durante ese periodo se avanzaron en temas muy determinantes. Por ejemplo, recordemos la discusión del plan fiscal o la discusión del reglamento, de la modificación del reglamento de la Asamblea Legislativa, donde se modificaron estos tiempos. Eso va a tener que ver mucho con la labor que se hizo o los temas que lograron avanzarse. Yo hoy, ¿verdad? Hoy por hoy sé que quienes fueron jefes de fracción durante la discusión del combo del ICE o durante la discusión del Tratado de Libre Comercio se siguen usando como eso, ¿verdad? No solamente fue diputado, sino también fue jefe de fracción, pero tiene que ver con la coyuntura de los temas que se dieron en ese momento. Uh-huh. Doña Katia, saliéndonos un poquito de los jefes de fracción, quisiera hablar con respecto al ambiente en asamblea en este momento, porque se vienen sesiones extraordinarias también. Y ya el Ejecutivo ha dicho algunos proyectos que va a priorizar. ¿Qué tal el ambiente para que caminen algunos de ellos? Porque claramente lo propuesto por el gobierno no ha tenido muchos frutos durante este gobierno de don Rodrigo Chávez. Bueno, ahí yo siento que tiene que ver un poco con esa negociación que se da y la madurez que tienen las fracciones para poder avanzar y negociar en los temas. La construcción de la viabilidad política es de ceder en posiciones. Yo en lo particular creo que temas importantes como para el gobierno, como lo es jornadas excepcionales o el tema de armonización, van a venir a estar convocados y van a tener que dar algún tipo de resolución los diputados en ambos temas, pero debería de venir acompañados con esta negociación y ver de qué necesitan para poder aprobarlo de manera tal de que no sean en las posiciones, pero que sí permitan que las otras fracciones también se sientan cómodos con lo que están aprobando, porque si no, entonces estaríamos como dándole vueltas, sería un perro persiguiendo su cola, ¿verdad? Que no avanzamos en nada por estar ceñidos en las posiciones que tienen. Uh-huh. Bueno, ya para ir cerrando y especulando, dijo Angie, con respecto a lo que podría suceder. Bueno, Liberación Nacional mantiene a Óscar Izquierdo, Frente Amplio va a poner a doña Rocío. ¿A quién podría visualizar usted en las otras fracciones? Por ejemplo, Unidad Social Cristiana, quien actualmente es María Marta Carballo, ¿quién podría estar? Vamos a ver, ahí sí sería interesante porque ellos han alternado hombre-mujer durante estos 4 años, entonces es muy probable que sea un hombre. Ya don Horacio Alvarado en algún momento había sido diputado anteriormente, podría ser una figura que venga a jugar un rol importante en la jefatura de fracción. Recordemos que anteriormente había sido don Alejandro Pacheco. En el caso del oficialismo no tengo dudas que va a continuar doña Pilar, pero estamos en el tobogán de la especulación, ¿verdad? Ajá. En el caso de Nueva República, me parece que doña Olga, que ha estado de los 3 años como su jefa de fracción, podría ser una figura importante en este último año ahí, o mantener a don José Pablo Cibaja, que ha hecho un papel también bastante conciliador con las posiciones que tiene Nueva República. En el caso del PLP, podría pensar que es el actual subjefe de fracción, don Gilberto Campos, y ya con eso estaríamos. Bueno, vamos a ver cuáles de estos logramos pegar para los próximos. Podemos hacer una quinela, algo así, exacto, algo así, a ver. Pero con un almuercito de por medio, como para uno motivarse.
Sí, para tener motivos de impulsar. Para ser competitivo en la quinela. No es porque nos guste ser competitivos. Para nada. Bueno, Katia, muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que ya para el lunes podríamos hablar sobre si sí, don Rodrigo Arias, o qué va a suceder entonces el próximo 1 de mayo, porque ya de mañana en 8 estaremos en ese corre-corre. Podemos hacer un análisis de esos apoyos que puedan tener las diferentes figuras y ya sacando, como decimos popularmente quienes le damos seguimiento a la asamblea, el abaco, para ver cuáles llegan a esa mayoría que se necesita para poder estar en el directorio legislativo. Bueno, que sin duda alguna pues genera gran expectativa, y con respecto a todo lo que pueda generarse también en torno a eso. De hecho, ya estamos gestionando entrevista con don Rodrigo Arias para poder conversar, ya sea si se mantiene por 4º año o pues que hagamos un balance sobre los 3 años, ese periodo de 3 años que ha tenido hasta el momento. Doña Katia Benavides, quien es analista política, como lo decimos, ya aquí de la casa, que nos ayuda a comprender diferentes temas. Hoy estábamos hablando sobre las jefaturas de fracción, 2 fracciones que ya tienen definido, en el caso del Partido de Liberación Nacional a don Óscar Izquierdo, y en el Frente Amplio a doña Rocío Alfaro, jefaturas y subjefaturas que ya están entonces definidas, y las otras que por aquí las peloteábamos un poquitito. 11 de la mañana con 1 minuto, vamos a hacer una pausa, ya casi volvemos con más. Esto es En Contexto. 13 minutos de la mañana, esto es En Contexto, en esta edición de miércoles, hoy 23 de abril, mitad de semana. ¿No tenemos por aquí el periódico impreso? No, ahorita nos lo traemos para enseñarles la portada como solemos hacerlo durante este programa, pero recordarles el 7070-4205 para que ustedes puedan tener el periódico Diario Extra impreso en su casa, en su negocio, para que pueda distribuirlo, para que pueda también tener ahí todos los días con el cafecito en la mañana, algunos que tal vez dejan alguna noticia que les llama más la atención y poder ampliarla ya con el almuercito, otros lo dejan para la noche. Bueno, esa es la ventaja también de tener el periódico impreso en sus manos. 7070-4205 para que puedan entonces recibir Diario Extra directamente impreso. Les decía, Wilber Hernández, quien es fotoperiodista y que siempre nos colabora con diferentes temas, es el que anda en el corre-corre también en diferentes cosas de última hora. Se fue para uno de los lugares, Will, donde encontraron uno de los vehículos de estos que fueron robados en Palmares en la mañana, asalto a vivienda, sustrajeron artículos y por supuesto estos vehículos que son de gran valor. Buenos días. Buenos días, Lorena, correcto, así es, a esas de las 9 de la mañana aproximadamente se dio un reporte por parte de Fuerza Pública de que habían localizado 2 vehículos en el sector de San José. Uno lo localizaron en San Sebastián y el otro en Paso Ancho. Los dejaron abandonados. Estos vehículos son parte de los vehículos que fueron sustraídos en el sector de Zaragoza de Palmares en horas de la madrugada. Fue asalto, al parecer, a las viviendas. ¿Se sabe algo de los dueños, denuncias? Sí se tiene la denuncia. Fueron aproximadamente 6 vehículos. Ya un dato que me brindaron hace un ratito. Se llevaron 6 vehículos. Fue un asalto a vivienda. Ingresaron a una propiedad donde habían 2 viviendas. Sustrajeron varios artículos, dinero en efectivo y se llevaron los vehículos, ¿verdad? Sí se trata de vehículos que son de una empresa de la zona que se dedica a vender alimento para cerdos, y también uno de los vehículos era del propietario de la empresa como tal. Parece que no había personas en el momento del asalto en las casas. Ese dato todavía no lo tendríamos claro, porque no lo han aportado lo que es OIJ ni Fuerza Pública. De hecho, estamos esperando todavía, no ha habido reporte. Sí, oficial. ellos no han dado ningún reporte actual de la situación. Lo que sí se tiene es que sí, han localizado ya 4 vehículos de los 6 que han sido sustraídos. La mayoría de ellos fue que los dejaron abandonados porque tienen GPS, entonces claro. Lo que me indicaron fue que los dejaron abandonados porque los bloquean. Entonces ya no pueden moverse más, entonces los bloquean.
y los dejan abandonados. ¿Usted llegó donde estaban cuántos? Uno. Yo me desplacé primero a Paso Ancho, que era donde tenían un vehículo de gama alta, un Toyota Tundra, y luego en San Sebastián, que dejaron lo que es un Hyundai Elantra, que lo dejaron también abandonado. En lo que pudo ojear usted, como que hayan en la carrera donde huyeron algún golpe importante que tuvieran. No, los carros estaban intactos. Sí, el vehículo de alta gama tenía a simple vista varios artículos adentro. Sí, se veían como cables y también se veían como una pantalla además adentro. Entonces me imagino que fue parte de lo que se robaron. Bueno, fotografías que podremos encontrar también en la parte digital. Claro, ya ahí están las fotos, ahí las van a ver tanto en la parte digital como en el impreso el día de mañana. Muy bien, gracias, Will. Con mucho gusto. Wilber Hernández, quien es fotoperiodista, que siempre está pues para apoyarnos con los diferentes temas de última hora. Nos vamos fuera de Costa Rica, Angie. Sí, hay varias cosas pasando en el mundo. Por ejemplo, en Nueva Jersey ya hay 3,000 personas evacuadas debido a un nuevo incendio forestal. Es una localidad que ha estado afectada por incendios desde el año anterior. Incluso ya las autoridades locales están hablando de 3,000 personas evacuadas. Pero además también hay noticia en Estambul sobre un sismo magnitud 6.2 que sacudió a Estambul esta mañana y que ya ha presentado alrededor de 50 réplicas, según informan los medios internacionales. Dice el ministro del Interior, Ali Yerlikaya, que hoy a las 12 horas se produjo un sismo de magnitud 6.2 en el mar de Marmara. El sismo de unos 7 kilómetros de profundidad duró 13 segundos, se produjo a 24 kilómetros de la costa de Silivri y se sintió en las provincias circundantes, incluida Estambul. Se han registrado más de 50 réplicas, la más importante de ellas con una magnitud de 5.9, según compartió el primer ministro en sus redes sociales. Es la información que de momento trasciende a nivel mundial y por supuesto la de todos los líderes mundiales que ya están viajando hacia Roma para estar presentes en el entierro de el Papa Francisco. Bueno, ya aquí teníamos entonces las imágenes de este movimiento de la Tierra que le hemos estado dando seguimiento. Inclusive se dio, creo que fue tipo 8 de la mañana, todavía estábamos desde buena mañana nosotros con el programa y al cierre tuvimos las imágenes. Vamos un momentito al Vaticano para tener igual imágenes y detalle de lo que está sucediendo en este momento, el movimiento, mucha gente entrando, saliendo y rápidamente. Quizás en otra oportunidad las personas tendrán el chance de disfrutar más de la Basílica de San Pedro como tal. ¿Tiene audio? Era otra cosa. Yo pensé que había audio ambiente ahí de la Basílica, que bueno, pensando en eso también, es un momento, un lugar solemne, no debería de haber música es lo que tiene, claro. Que me imagino que eso también debe estar muy, muy controlado. Si alguien empieza a hacer mucha bulla ahí, los encargados posiblemente pedirán un poquito de silencio, de respeto. Entonces, como hemos estado viendo constantemente desde muy, muy temprano. Y el orden, además, porque no creo que en esa fila nadie tenga el atrevimiento de colarse. Se imagina. Le caen la Guardia Suiza. Imagínese. El mini ejército del Papa. Imagínese que... Como dice uno de los ticos, ¿qué color? Sí. Es que no ven que me sacaron porque estaba ahí colándome. No, yo guardé. Compórtense, si van allá. Que da la casualidad que tengo una tía que tenía planeado un viaje a Roma y consiguió la fecha y iba a estar ahí. ¿Va a estar? ¿Aló, tía? Sí. Vieras que curioso, porque lo planificó, hace un año tiene planificado el viaje. Sí, ¿no? La casualidad. Y resultó, le tocaba estar. Sí, definitivamente. Bueno, lo decíamos en la mañana. A ver, al final es algo lamentable la muerte del Papa, ¿verdad? Pero además es algo Pero histórico. Es un acontecimiento que no todo el mundo se puede dar el lujo de estar. Sí, correcto. Y bueno, y quienes de casualidad estaban ahí, quienes ya tenían planeado porque iban a la canonización de Carlo Acutis, bueno, por diferentes circunstancias, al que le toca, lo decíamos también con otros temas un día de estos. Entonces, esperaremos el reporte de la tía.
¿Quién sabe si se atreve? No es de familia. Bueno, videitos. Lo de hablar en micrófono no es de familia. Videos o fotos, por lo menos, que nos pueda ir compartiendo. Son las 11:11 de la mañana, un poco el repaso de lo que ha estado sucediendo. Volcán Poás, que tuvo actividad durante la mañana, madrugada principalmente, 5:29, esta gran columna bastante alta, 1.500 metros. Ya después fue otra como de 1.000 metros a eso de las 7:44 de la mañana. Bueno, estamos pendientes de lo que pueda estar sucediendo y principalmente la afectación por la ceniza. Ahí tenemos las imágenes. Esta es la de 5:29 de la mañana. La más grande de hoy. La más grande de hoy, que lo decíamos, gracias a los oyentes la tuvimos, pero así, de inmediato, casi que en el momento. Videos que nos estuvieron compartiendo y demás. Bueno, vamos a cambiar ahora de tema y vamos a hablar, siempre relacionado también con el Papa, esta encíclica Laudato Si, lo relacionado con la casa común. En Contexto, por Extra Radio. 11:13 de la mañana, y a quien le damos la bienvenida es a Fray Eric Marín, quien es de la Orden Franciscana Conventual, y yo les contaba hace unos días, había podido estar en una charla con él, y no, que creo que es algo que hay que compartir también con todos los oyentes, porque lo veíamos en el tema de la Semana de la Reflexión, de la Semana Santa, que he hecho bien, que no he hecho, pero también analizar cómo estamos cuidando nuestro metro cuadrado en el sentido de basura, en el sentido de reciclaje o correcta disposición de desechos. Y lo relacionamos pues casualmente también con el Papa Francisco y esta encíclica Laudato Si, donde nos pide cuidar la casa común. Fray, una encíclica que inclusive pues ya tiene bastantes años, que sigue todavía generando réplicas, pero que ojalá la gente tuviera más conciencia de que esta casa común es al final de todos y que será común hasta donde Diosito nos permita y le permita a las futuras generaciones. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias. Así es. Creo que los desafíos socioambientales siguen vigentes y bueno, la encíclica Laudato Si, que justamente estamos en el 10º aniversario de su promulgación, nos recuerda que tenemos una responsabilidad para con la casa común, y nos hace también un llamado a revisar nuestras actitudes, tanto individuales como colectivas, actitudes que pueden beneficiar y tristemente muchas veces perjudican más bien el equilibrio ecosistémico. Uh-huh. ¿Cuánto se ha avanzado, por ejemplo, y cuánto pudo haber influido esta encíclica y el hecho de que sea un papa, un líder de la iglesia o de una religión, ¿verdad? Tal vez, no importa si es la iglesia católica o cualquiera, ¿verdad? Tal vez los líderes religiosos no suelen abordar este tema. ¿Cuánto influyó e impactó en ese momento cuando se publicó Laudato Si? Bien, previo a la promulgación de esta encíclica, a nivel de Iglesia Católica existían como algunas referencias, pero eran referencias aisladas dentro de lo que se denomina el magisterio de la Iglesia. La encíclica viene a ser como el primer tratado pues que desarrolla con mucha profundidad pues este tema socioambiental, y en ese sentido creo que tuvo un impacto muy fuerte, no solo a nivel de Iglesia Católica, sino a nivel general, incluso a nivel de comunidad científica y de otras religiones, porque justamente estamos ante una situación que, como dicen algunos, ya no es una situación de crisis, sino es una situación de emergencia planetaria. Y esta encíclica nos recuerda que nuestras acciones y nuestras omisiones están relacionados con el futuro de la vida en todas sus manifestaciones. En esa charla que yo decía, Fray, usted utilizaba un término curioso, pero que es justamente que tiene que ponernos a pensar, y era lo de pecados ecológicos. También es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. Así es, y es que el término como tal fue una sugerencia de los participantes del Sínodo de la Amazonía. Entonces en el documento final se propone pues incorporar este término,
Y el Papa Francisco después lo retoma e incluso dice que está considerando en aquel momento la posibilidad de incluirlo dentro del catecismo de la Iglesia Católica. Pero más allá de esto, ¿verdad? El pecado ecológico es un pecado que siempre ha existido, ¿verdad? De repente hoy tiene esa connotación, y teniendo esa connotación nos ayuda como a pensar más en esto. Yo suelo decir a las personas así de modo jocoso, pero también con la idea de hacernos pensar, bueno, la última vez que te confesaste, confesaste tus pecados ecológicos, ¿verdad? Entendiendo pecado ecológico como esa ruptura con Dios, con los hermanos, pero también con la creación, con las demás criaturas. Es decir, separamos los residuos, hacemos una reflexión consciente antes de hacer una compra, participamos en proyectos y en organizaciones que tiendan a la justicia social, o somos indiferentes ante esos temas. ¿Cuál es nuestra actitud para con todas las criaturas? Las vemos como un recurso, por ejemplo, el agua. Lo vemos simplemente como un recurso, o lo vemos también como un canal para entrar en contacto con Dios. Es decir, cuando tenemos esa ruptura con el ambiente, surge lo que podríamos denominar pecado ecológico. ¿Y la gente cómo se ha tomado este término? Porque, digamos, a mí me hizo gracia, pero me encantó. O sea, me encanta que nos pongan a pensar en este sentido también. Sí. Yo creo que es una reflexión válida para todas y todos, porque de alguna forma pensamos en términos de pecado, pero normalmente los temas socioambientales no entran. Y yo creo que es una forma de refrescarnos temas que ya sabemos. Si vamos, por ejemplo, a los relatos de la creación, queda claro que el pecado inicial no es solo una ruptura con Dios. Es una ruptura con Dios, es una ruptura con el ser humano, y es una ruptura con la creación, ¿verdad? Y queda claro, con Dios el ser humano siente pena con Dios y se esconde. Con el ser humano pues acusa a la mujer, y con la creación entera la mujer pisará la cabeza de la serpiente, y cuando trabajará eso le generará también dolor. Entonces es una triple ruptura. Creo que todavía nos cuesta entrar en la conciencia y en la reflexión esta categoría, pero creo que vamos avanzando hacia eso. La encíclica tiene como 7 puntos o 7 objetivos también. Por ejemplo, respuesta al clamor de la tierra, respuesta al clamor de los pobres. ¿Cómo está eso relacionado con la pobreza? Sí, y a ver, está muy relacionado también con la espiritualidad franciscana, en donde la pobreza es algo importante. A ver, el Papa Francisco, cuando escribe esta encíclica, él va a decir que no hay dos crisis separadas, que no hay una crisis social y una crisis ambiental. Estamos hablando de una misma crisis, que el grito de la tierra se une con el grito de los pobres. Entonces, todo el trabajo y todo el servicio por la justicia social es también un servicio por la justicia socioambiental. Es decir, cuando pensamos en el ambiente, no solo estamos pensando en las aves, en las mariposas y en los arbolitos, estamos pensando también en las estructuras humanas y en las dinámicas humanas que generan exclusión e injusticia social y demás, y que afectan a los seres humanos, porque no estamos por fuera del ambiente, somos parte de las dinámicas de este mundo. Con respecto a otro de los puntos, bueno, es economía ecológica, adopción de estilos de vida sencilla, que esto tiene totalmente la marca de Francisco, sin duda alguna, y está relacionado con eso que usted decía. A veces el gastar, el querer tener de más cosas que tal vez no necesitamos, es parte de ese no contribuir a tener una casa común pues adecuada. Así es, y de hecho en la encíclica
también el Papa hace un recordatorio importante. Dice que los problemas socioambientales no solo son un asunto de los poderosos que ejercen el poder olvidándose de los pobres, sino que habla también de la indiferencia nuestra ante esa situación. Es decir, que no solo son las acciones que hacemos, sino las acciones que dejamos de hacer para que nuestro mundo refleje el sueño de Dios, en donde la fraternidad, la cercanía y la comunión con todas las criaturas está presente. Hay otro de los puntos que dice empeño comunitario y participación activa. ¿Cuál es la realidad acá en Costa Rica con respecto a este tema? Primero en general, si lo podemos comentar, ¿cómo lo ven ustedes también y cómo lo ve usted que siempre que da seguimiento a este tema a nivel país? Y ya ahorita lo comentamos más a nivel de los fieles católicos. Sí, creo que a nivel país, Costa Rica ha tenido como una tradición importante que tal vez en los últimos años se ha ido perdiendo, pero en la base, la participación de las organizaciones, de la sociedad civil y demás, me parece que todavía es una participación muy fuerte, a veces con una estructura que no da mucho chance, pero esa participación es importante porque los cambios profundos normalmente no vienen de arriba, sino de las comunidades, los comités, allí las asociaciones de los pueblos, que organizándose buscan tener una incidencia y hacer sentir su voz. Y esto es algo básico que ojalá no se pierda y que más bien lo podamos fortalecer. Ahora sí, y a nivel de iglesia, es decir, diferentes grupos están adoptando realmente esto también, no sé, en las mismas parroquias o las mismas familias laicas, ¿verdad? Que tal vez han escuchado hablar en algún momento de Laudato Si, lo toman para sí mismas. Creo que va creciendo. De repente todavía no llegamos a los niveles que yo en lo particular estaría muy contento, pero al menos sí va creciendo esa conciencia. Ya hay parroquias que tienen su pastoral ecológica, que termina siendo como una pastoral transversal que apoya otros servicios parroquiales. Hay movimientos como el movimiento Laudato Si, ¿verdad? Que promueve que los cristianos católicos y hombres y mujeres de buena voluntad también se unan en estos temas. Ya son temas que se escuchan más a lo interno de la iglesia. Entonces yo creo que sí se va generando una conciencia, pero de repente deberíamos continuar trabajando sobre eso, conectar nuestra fe con el cuidado de la casa común, porque no son elementos separados. Al contrario, una consecuencia de la práctica de la fe sería cuidar y asegurar que la vida en todas sus manifestaciones continúe en el planeta. ¿Cuáles son algunas recomendaciones que se le pueden hacer a las personas que tal vez dicen, la verdad es que creo que sí estoy pecando un poquito en ese sentido, no he tomado conciencia, ¿por qué no? ¿Les interesa revisar un poco Laudato Si? ¿Qué consejos se les puede ir dando para que empiecen poco a poco a incluirse en estos temas? Sí, qué bueno que todos podamos hacer este camino de reconocimiento, porque es algo en donde todos estamos involucrados. Uh-huh. Yo creo que algo importante es la información, ¿verdad? Buscar información veraz, y dentro de esta información, pues evidentemente la encíclica Laudato Si y otros documentos son esenciales. Algo que ayuda muchísimo es justamente tener esa información. Otro tema que para mí es importante es hablar a lo interno de nuestras iglesias o parroquias, y promover que haya una pastoral ecológica para que no solo estemos hablando de esfuerzos aislados o desarticulados, sino más bien de esfuerzos más en común, más sinodales. Creo que también es importante que nos involucremos con organizaciones locales que están actuando allí en nuestros territorios próximos, porque también creo que esto no es un asunto de
de acciones individuales. Son importantes las acciones individuales, pero también tienen que ir acompañados de otro tipo de incidencia en donde la unidad es importante. Y para mí, en un contexto de tanto consumismo, siempre hacer la reflexión, esto que quiero comprar o demás, verdaderamente lo necesito, qué huella ambiental genera, cómo fue producido, para tener también hábitos más austeros y acordes al cuidado de la casa común. Son las 11:27 de la mañana. Estamos conversando con el fray Eric Marín, quien es de la Orden Franciscana Conventual, sobre Laudato Si, sobre ese análisis que tenemos que hacer del cuidado de la casa común, qué estamos haciendo para preservar el ambiente, y lo relacionamos con el Papa Francisco, que publicó la encíclica Laudato Si hace ya 10 años. No quería perder la oportunidad, fray, para pues tener una percepción suya, también una reacción sobre el fallecimiento del Papa Francisco. La idea de la entrevista era hacer un poco análisis, pero al final lo relacionamos y creo que lo podemos también tener como un legado de él. Así es, y creo que no solo como iglesia, sino como humanidad, creo que hay un sentimiento de mucho agradecimiento por la obra del Papa Francisco, y este agradecimiento se puede ir transformando en compromiso. Creo que la mejor forma de agradecer a alguien por lo bien que ha hecho es ser continuador de ese bien realizado. Y desde ese punto de vista, pues creo que la invitación para todos nosotros es justamente valorando el legado del Papa Francisco para la humanidad, preguntarnos, ¿cómo puedo yo contribuir para que ese cariño, esa ternura, esa misericordia propuesta por el Papa y ese cuidado por la casa común puedan continuar, no solo en función de nosotros, sino también de las futuras generaciones? Creo que ese es el mejor homenaje que podemos hacer para el Papa Francisco. Y ya para cerrar, fray, pensando en que el Papa siempre fue tan ecuménico también, esta encíclica de una u otra forma fue adoptada por otras denominaciones cristianas, otras religiones también, ¿la destacaron? Sí. Ha tenido repercusión en el mundo cristiano y en otras religiones también. Y de hecho, en la misma encíclica el Papa utiliza textos de líderes de otras iglesias. Y es que los desafíos ante los cuales estamos no conocen religión, pero sí conocen de manos que se unen, de corazones que palpitan al mismo ritmo y de comunidades juntadas, volcadas a hacer que este planeta siga siendo la casa de todos y todas. Muchísimas gracias, fray. Ojalá que esto sirva entonces pues para que todos hagamos conciencia de una u otra manera sobre cómo estamos aportando un poquitito a este mundo que ha sido tan maltratado y fue tan maltratado durante muchos años, y poco a poco estamos tratando de renovarlo, de preservarlo. Es fray Eric Marín, de la Orden Franciscana Conventual. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. 11:30 de la mañana. 11:33 de la mañana. Esto es En Contexto, donde estamos conversando sobre diferentes temas, haciendo un repaso de lo que ha sucedido en las últimas horas. El agradecimiento a quienes están con nosotros desde buena mañana, que desde las 5 se conectan, hacen el repaso de lo que sucedió la noche anterior, lo que va sucediendo durante la madrugada y mañana, como ha pasado de hecho hoy, porque el volcán Poás, que ha estado activo, es a las 5:30 de la mañana, 5:29 exactamente, que algunas personas se despertaron con esa noticia. Bueno, otras que hemos también estado repasando allá en el Vaticano, el homenaje que le rinden los miles de fieles, podemos decir que son miles sin duda alguna, por el movimiento que hemos visto en la Basílica de San Pedro, e información que también va sucediendo en el momento
como lo que tenemos ahorita, Angie, en la Ruta 32. Hacíamos un repaso muy rápido de diferentes acontecimientos, pero creo que este de la 32 ya debe estar generando complicaciones. Sí, correcto. Hubo una colisión en el kilómetro 25 de la Ruta 32, donde ya vamos a ponerles ahí en pantalla las imágenes. Colisionó un vehículo liviano contra un camión. El camión quedó volcado hacia, podríamos decirlo, el paredón de la carretera, ¿verdad? No quita el espacio, si lo pudiéramos decir así, pero el carro involucrado sí quedó invadiendo ambos carriles, por lo cual el tránsito podría estarse complicando un poquito ahí en la Ruta 32. El conductor del vehículo liviano aparentemente viajaba, conducía bajo los efectos del alcohol, fue detenido en el lugar, de hecho, por agentes de la fuerza pública que llegaron hasta el lugar. Por supuesto que también está la Cruz Roja atendiendo a el conductor, por ejemplo, del camión, que sufrió algunas lesiones. Y según vemos en las imágenes, a quienes nos sintonizan por medio de Extra TV, sí se ve que está completamente bloqueado el paso hasta el momento de nos compartieron las imágenes. Si algún conductor está en la Ruta 32 y nos confirma si realmente hay presas, si el tránsito está fluido o demás, le agradecemos muchísimo además su reporte. Pero esto ocurrió esta mañana en la Ruta 32. 11:35 minutos de la mañana, 23 de abril, Día del Libro. Sí. ¿Cuál fue el último libro que se leyó? Harry Potter. Ah, no. Y ahí voy con esos. Vieras que no pierde, no ganan nada conmigo, ni una palabra de ese libro me he leído, y ni una película menos. Muy mal. No, cero. Yo sé y respeto a quienes les gusta, sé que claramente tienen un público enorme. Es que es eso, ¿nos gusta mucho o no gusta nada? Exacto. Pero como en muchas sagas. Sí, a mí, y es vacilón, vos sabes, porque yo me crié con mi primo, que es amante de Harry Potter, al punto de que cuando lo recuerdo, iban a hacerle el hermanito, estábamos en el hospital y yo le pregunté, ¿cómo se va a llamar su hermano? Y no me diga. Le voy a decir a mi mamá que le ponga Harry Potter. Me acuerdo como si fuera ayer. Me acuerdo como si fuera ayer, porque teníamos como 6 años, yo creo, por ahí. Entonces me causa mucha gracia, pero nunca me llamó la atención. El último libro que yo me leí, que de hecho en unas cápsulas que andan en las redes sociales de Grupo Extra lo recomendé, es el de Todas las personas mienten. Porque me parece increíble. Porque qué realista. Es que sí, nos abre los ojos sobre toda esta realidad de la Big Data y los que nos podemos esconder en nuestra manera de pensar. Lo que no decimos, lo escribimos o lo buscamos en Google. Alguien se da cuenta. Alguien se da cuenta. Bueno, en la mañana nosotros conversamos con Óscar Castillo, quien es presidente de la Cámara Costarricense del Libro, y precisamente pues queremos repasar esta entrevista y este análisis que hacíamos con él sobre la realidad actual, si las personas continúan leyendo, si más bien ha bajado un poco la venta de libros, qué ha sucedido con esto, qué hacer, si tal vez a uno le cuesta un poquitito más poder tomar un libro y acabarlo, qué pasa si yo estoy leyendo un libro y no me gusta mucho. Bueno, todo esto fue parte de lo que conversamos con Óscar Castillo esta mañana, desde buena mañana de hecho. Vamos a escuchar la entrevista. ¿Cómo celebra usted un día como hoy, un apasionado del libro? Eso depende mucho de las invitaciones, porque normalmente en estos días, en todo el mes de abril, se nos presentan muchas invitaciones a entrevistas de radio como esta, a pequeñas conferencias o conversatorios con la participación de otras personas, y a ferias de libro en escuelas, colegios, comunidades. Ajá. De manera que es muy variado. Eso incluso hace que desde la Cámara del Libro, por lo general no programamos cosas muy grandes, porque sabemos que todos los editores, libreros y autores van a estar como locos atendiendo invitaciones particulares. Claro. Don Óscar, y me llama la atención, de hecho, lo digo por un oyente que nos escribió que anoche estuvieron en un, ¿cómo se les dice? Círculo de lectura, de conversatorios, que no hayan desaparecido. ¿Cómo eso? Club de lectura. Club de lectura. Que no hayan desaparecido, ¿verdad? Que estén vigentes.
No solo no han desaparecido, sino que están en crecimiento. Hay cada vez más clubes de lectura en el país. Por todo lado hay por ejemplo, me gusta mucho mencionar un club de lectura de San Carlos, que tiene 200 miembros y incluso tienen su uniforme, van a las ferias del libro uniformados. Es precioso ese club de lectura. Hombre, qué bien eso. Pero eso significa que sí estamos leyendo mucho, porque en algún momento, no sé, si era una queja o por lo menos una proyección de que cada vez se venden menos libros. ¿Eso sí es real? ¿O sí la lectura, digamos, un país que históricamente pues le ha gustado leer, se ha mantenido? Se ha mantenido y está creciendo. Viene creciendo desde hace mucho tiempo, y eso de que ahora nadie lee y de que los libros no se venden es como, yo siempre lo he llamado como una política de antimercadeo del libro, porque si a usted le dicen todo el tiempo que ya nadie lee, usted se justifica en no leer. Pero si usted ve que su vecino lee, que sus amigos leen, usted se estimula para leer. Se antoja. Entonces, claro, y más si el vecino le cuenta un poco lo que está leyendo y le cuenta que está muy emocionado y que le pasa como nos pasa muchas veces a todos cuando leemos una novela, por ejemplo, que estamos deseando llegar al final para saber cómo termina, pero cuando termina estamos deseando que no hubiera terminado. Sí, eso es cierto. Eso es verdad. Don Oscar, para la gente que, como ciertas personas que conocemos que no leen, porque pues dicen que se quedan dormidos y cosas así, ¿qué le recomendamos? ¿Qué le decimos? Vea, inicie por aquí, comience con este libro, póngaselo en sus manos y nos cuenta, a ver cómo le va. ¿Usted qué recomienda? Es que igual, mira que todas esas cosas, a mí siempre me preguntan, ¿cuál me recomienda para que mi hijo lea? Ajá. No, arranque por entender que la lectura nunca puede ser obligatoria, es un gusto, es un placer. Decía Jorge Luis Borges que a nadie le obligan a ser feliz, la felicidad no puede ser obligatoria. Y lo mismo pasa con la lectura. Si a usted la lectura no le llega a satisfacer, no se obligue a leer, lea cuando tenga el placer de leerlo. Entonces, en ese sentido, si usted tiene que decirle a alguien o quiere decirle a alguien que lea y que aprenda a leer y disfrutar, pues que experimente, que se lea una novela corta, a ver si le gustó, una de amor, una novela histórica, una novela de crimen y pasión, o que se lea un breve ensayo sobre política, que ahora es cada vez más importante para todos nosotros, o un breve ensayo sobre medicina, si es que le atrae eso, etcétera, ¿verdad? Y ahí va a ir encontrando qué le gusta. Pero además, otra cosa muy importante, todos los lectores tenemos derecho a abandonar el libro que no nos gusta. Sí. Si yo me pongo a leer un libro y no me gusta, no lo termino, no sigo. No hay que terminarlo obligado. No, para nada, la lectura no puede ser obligada. Y don Oscar, ¿cuál es el libro que a usted más le ha apasionado de los que haya leído? Fíjese que eso fue a los 14 años. Ah, ¿de verdad? Sí, yo tenía... Yo no sé si la historia es exactamente como la voy a decir, pero así la escribí un día porque en ese momento me acordaba. Yo tenía 14 años y por supuesto ya estaba entrando en la fase de rebeldía de los adolescentes. Y mi mamá me pidió que fuera a la pulpería del barrio a traer algo. Y yo no quería. Entonces me rebelé y dije que yo no iba a ir. Y me senté en la sala todo rebelde, pero claro, me empezó a comer el complejo de culpa. Para ver cómo hacía con ese complejo de culpa, me puse de pie y me puse a ver ahí los lomos de una biblioteca que había en la casa. Y me encontré un lomo que decía los peligros de la obediencia. No de la desobediencia, sino de la obediencia. Y dije yo, vea, aquí está el libro que yo tengo que leer en este momento. Era un libro muy cortito, me lo leí en un par de horas. Bueno,
Era una de las recomendaciones entonces que nos hacía don Óscar Castillo, presidente de la Cámara Costarricense del Libro, y decía de ese montón de actividades que se están realizando durante hoy e inclusive durante todo el mes también relacionadas, y bueno, tipos de libros, tipos de formas de géneros también para escribir. Bueno, sabemos que hay montones por montones, pues a quienes les cuesta un poquitito, por ahí si quieren empezar con algo que sea más de su gusto y demás, es pues parte de la recomendación que se hace. Sí decía que tal vez no todo el mundo tiene esa facilidad de devorar libros como lo hacen otras personas. Yo recuerdo en mi juventud me había devorado los libros de la saga Crepúsculo, pero bueno, ya eso pasó. Ahora, como lo decía Ángelo en la mañana, con todo el tema de que el trabajo y demás, se nos complica un poquitito más tener bien enganchada esa práctica de la lectura. 11:44. Estábamos hablando hace algunos minutos con un fraile con respecto a Laudato Si, que era esta encíclica que había preparado el Papa Francisco, que se dio a conocer hace 10 años, y justamente nuestra compañera Milagro Torres preparó una nota en la que habla de ese Papa Francisco, de ese pontífice que se caracterizó por ser ecológico en su vida. La escuchamos. Desde el inicio de su pontificado, Francisco dejó claro que la elección de su nombre no era casual. Lo hizo en honor a San Francisco de Asís, el santo patrono de los animales y de la ecología, conocido por su amor a la naturaleza y a los más pobres. El tema ecológico es todo otro tema que se las traía, ¿verdad? Porque, bueno, en su conocimiento sobre química y sobre biología, pues claro que podía tener un mejor conocimiento para recordarnos que hemos de alabar a Dios por esta casa común, por esta ecología integral que no podemos dejar como una responsabilidad moral que también tenemos los cristianos. El Papa Francisco habló con firmeza ante líderes mundiales y en foros internacionales defendiendo a las comunidades más vulnerables, que son las primeras en sufrir los efectos de las crisis ambientales. Su magisterio ha dejado huella profunda. Nos habló de la alegría del Evangelio, que no se puede callar, del cuidado de la casa común como expresión de una ecología integral, de la fraternidad universal como vocación de la humanidad y de una iglesia sinodal en la que todos caminamos juntos, escuchándonos y discerniendo. Su legado verde se mantiene como una de las voces más influyentes en la defensa del planeta desde el ámbito religioso. Bueno, también en este sentido, en la simplicidad que tenía el Papa Francisco, que lo mostraba desde el inicio, como nos decía Milagro Torres. Y es que ella, sin duda alguna, es la que le ha dado más seguimiento a todo lo relacionado con el pontífice, testimonios, pues para la parte de tele, ha estado compartiéndolos, y también habló con una costarricense que le contó sobre ese momento en el que pudo tener una pequeña conversación, tal vez así como le ha pasado a algunas personas que pues tuvieron un momentito en el que el Papa Francisco pasó saludando y bueno, tuvieron la oportunidad de ese contacto, por lo menos de mirarlo a los ojos y darle la mano. Este fue lo que le contó también entonces una costarricense que tuvo ese chance de conocer a Francisco. En ese momento le miré. Era una mirada de ternura, de amor profundo, de paz, de acogimiento. Me erizo todavía recordar ese momento. Ella es Flora Chavarría. En 2017, un viaje a Roma de la noche a la mañana se transformó en una bendición más allá de lo esperado. Entonces le dije, Santo Padre, soy Flora, vengo de Costa Rica y en esta bandera traigo a todo un país que lo ama y ora por usted. Y volvió a ver la bandera y seguro leyó Florita Pura Vida porque se sonrió y me dio la bendición en la frente. Esta experiencia tan íntima trascendió a su familia y su hija Melissa cuenta cómo el Papa Francisco cambió su vida también.
O sea, yo no lo podía creer. Yo le dije, mami, ¿cómo que lo pudo tocar? O sea, fue como una impresión y oírla a ella como entre llorando y feliz, es regocijada de la bendición que le habían dado a ella, y no solo a ella, el Papa le dio la bendición a ella y a sus hijos, nosotros, ¿verdad? 8 años han pasado de aquel mágico momento para doña Flora, quien hoy agradece a Dios y al Papa Francisco que tocaron su corazón y el de sus seres queridos. Y yo creo que durante los próximos días seguiremos recibiendo testimonios, seguiremos conociendo pues esas experiencias de personas, porque son muchos los que llegaban a una audiencia papal, por ejemplo, que era lo usual los miércoles allá al Vaticano. Y bueno, inclusive llevaban a los más pequeñitos, porque sabemos que Francisco tenía pues ese especial amor por los niños, y era muy curioso ese momento en el que tal vez los de seguridad tomaban al chiquito y se lo acercaban al Papa, ¿verdad? Que uno decía, agárrelo con cuidado, Sí, pero cuidado, que dicha que sí, pero que dicha que el Papa le está dando la bendición, ¿verdad? Y él siempre muy cercano, muy cariñoso, con religiosas también. Entonces son muchas las experiencias que sin duda alguna, y pues nos queda todavía para rato, porque bueno, en este momento, y también las imágenes que seguimos compartiendo con ustedes desde la Basílica de San Pedro allá en el Vaticano, en Roma, las montón de personas que siguen llegando y que hacen ese rápido recorrido, que tal vez sí cambia un poco lo que ha sucedido o lo que tenían pensado de ir a visitar la Basílica. Bueno, ahora lo que visitan y les toca despedirse del Papa Francisco, el féretro que está ubicado sobre la tumba de San Pedro, el féretro que ha estado abierto desde ayer. Recordemos que pues es parte del ritual, de lo que se hace usualmente con los pontífices, esta despedida. Se hizo la llamada capilla ardiente, inclusive ayer también en la capilla de Santa Marta, de la residencia Santa Marta, con las personas más cercanas, y ahora se da la oportunidad entonces a los fieles de tener esa despedida, un féretro muy sencillo como lo había solicitado él, y el funeral entonces que va a estar siendo el sábado a las 2 de la mañana hora de Costa Rica, sábado 10 de la mañana hora de Roma. El día anterior, el viernes a las 8, es cuando ya se va a estar cerrando entonces esta posibilidad de visita a la Basílica. Y lo decíamos entonces, son muchos los testimonios de personas que van a seguir saliendo. Falta el cónclave, entonces este va a ser un tema que seguiremos tocando de una u otra manera pues todos los días. Muchos testimonios y reacciones, Angie, de personas de la religión católica y personas que tal vez no, pero decían, e inclusive quienes se denominan agnósticos, ateos, reconocían lo que significaba la figura del Papa Francisco. Sí, correcto. Yo creo que tal vez es uno, incluso podría ser de sus mayores legados, que la vez pasada hablábamos como de dos legados que son opuestos. Por un lado, atraer y llamar la atención de aquella población no específicamente católica, pero por otro lado un poco de división y encontronazos con la misma gente dentro de la iglesia, porque no compartían esa postura un poco más, no sé si la palabra sea radical o moderno, que tuvo el Papa con diferentes temas. Sí, y que ha abierto muchas posibilidades, y que aquí es donde también el tema del cónclave es algo que tiene pues en gran expectativa, que tiene en gran vilo por los nombres que ya suenan, por si se va a mantener un poco esa continuidad del estilo que tiene el Papa Francisco. Son las 11:53 y ya para ir cerrando, pues relacionado con esta Semana Santa, una mala experiencia que tuvo
tuvo una familia y que pues de cara quizás a las vacaciones de medio año, que son las que siguen, que se pueda tener un poquitito más en cuenta algunos consejos para evitar, porque un hombre denuncia que fue estafado por querer vacacionar en Jacó, llegó al lugar y no era lo que esperaba. Vamos a ver esta nota de nuestro compañero Gustavo Castro. Vi totalmente algo formal y serio, pero al final al cabo fue de una mentira y una estafa. Un hombre a quien llamaremos Jorge soñaba con disfrutar de este tipo de paisajes en Jacó. Para ello contactó vía Facebook y WhatsApp un sitio que ofrece casas para vacacionar en la localidad mencionada. Nos hizo la reservación, dijo que teníamos que hacer un depósito porque habían varias personas preguntando por la misma habitación. Y resulta ser de que ya llegamos el día siguiente y nos presentamos y no existía ninguna casa vacacional. Jorge, su esposa, sus 2 niños y hasta su mascota debieron regresar a San José el mismo Jueves Santo. Perdieron el dinero del adelanto, la inversión en combustible y la ilusión de vivir al máximo el verano. Yo lo que les recomendaría especialmente a los ciudadanos costarricenses es que dejemos de ser tan confiados con ese tipo de cosas. Qué pena, pero vemos un anuncio en Facebook y ya creemos que eso es la realidad de lo que se está ofreciendo y tenemos que ir un poquito más allá. Buscar referencias es clave. ¿Qué tipo de comentarios salen? O sea, Facebook es el mejor lugar para investigar y además hay comentarios donde te permiten asegurarte que a donde vas a ir va a ser de fiar, ¿verdad? Denunciar es fundamental. Una denuncia a nivel judicial, precisamente con toda la información que se mandó, todas las pruebas que se tengan, la información que se recibe por WhatsApp, cuál fue la persona que los atendió por medio de WhatsApp y a quién le llegó el dinero. Estos casos pueden conllevar repercusiones legales. Este tipo de situaciones podrían tener consecuencias legales que podrían ir desde un caso penal o de una demanda civil. Esto tendría que revisarse según cada caso específico y según el incumplimiento que se haya dado, porque si eventualmente llegan al lugar y se le incumplió con algunos temas, bueno, se tendría que revisarse en un tema civil, o si eventualmente se llega a determinar que es una estafa, entonces entraría en el ámbito penal. La Fiscalía de Fraudes y Delitos Cibernéticos constantemente está recibiendo denuncias por estafas en esta modalidad. Y es muy práctico. ¿Por qué razón? Porque usted se desprende de sus ahorros que mucho le han costado para disfrutar con su familia. El denunciante afirma que hubo más personas afectadas, situación que confirmó a Extra Noticias un hombre, quien vía WhatsApp se identificó como Olman Rivera González. Dijo ser el propietario de la empresa señalada. Mencionó que varias personas hicieron denuncias. Al cierre de su mensaje, Rivera indicó que por ser parte de un proceso judicial no puede referirse al tema. Bueno, tener mucho cuidado con esto y también los mismos empresarios, dueños y demás, porque se está involucrando a otras personas que tal vez tienen su negocio lícito, su negocio con todas las reglas, y bueno, ahí lamentablemente entonces es a los que terminan poniéndose en duda. Son las 11:57, vamos a cerrando esta edición de En Contexto. Mañana vamos a estar hablando, porque también recientemente llega un informe, un análisis que hace Shift Porter Novelli sobre un análisis de redes sociales de cómo reaccionó Costa Rica ante la muerte del Papa Francisco. Hubo fe, miedo, sospechas, que era algo que se estuvo hablando ya en redes sociales. Bueno, todo esto lo vamos a estar entonces analizando mañana, desde buena mañana, inclusive sobre pues cuáles fueron los comentarios más destacados y demás. Nos vamos, Angie. Nos vamos, Lore. Muchísimas gracias a todos los oyentes, como siempre, por acompañarnos, y nos escuchamos y vemos, si Dios lo permite, mañana. Muchísimas gracias a todos, que tengan feliz resto de miércoles, feliz provecho para todos los que ya van a almorzar también.